Esta tarde vamos a continuar con los estudios respecto a las iglesias falsas. Ahora, después de la oración que hicimos, vamos a ampliar un poco más este estudio. Hemos venido hablando ya acerca del 666. Entonces, esta tarde vamos nosotros a estudiar el recorrido de este satánico número. En la Biblia, en Apocalipsis 13:18 leemos lo siguiente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí nos están hablando a nosotros ya del 666. Ese número lo lleva la bestia, dice la Biblia. Entonces ahora vamos a explicar dónde tuvo su origen ese número y qué recorrido ha hecho y dónde se encuentra ahora. Los antiguos creían que sus dioses trabajaban con las matemáticas. Por lo tanto, ellos el cielo, o sea, el firmamento, lo dividían en 36 constelaciones. Estas constelaciones ellos las representaban por medio de unos amuletos muy especiales que le llamaban las sigilas solis, ¿sí? O sea, sellos del sol. Estos amuletos eran de color amarillo, o sea, para mostrar el color del sol, ¿sí? Y además estaban hechos en oro, también para mostrar el color del sol. Las bolsitas donde ellos iban metidos eran bolsitas amarillas. O sea, era una forma de rendirle culto a su dios sol. Estos amuletos, estos prestidigitadores, digamos así, estos brujos de la antigua Babilonia, ellos decían que con esos amuletos podían predecir el futuro. Porque esos amuletos tenían una numeración del 1 al 36. Como ellos dividían el cielo en 36 constelaciones, entonces esos números iban en esos amuletos, o sea, del 1 al 36. Contenían toda esa serie de números. Ellos venían y decían que a través de esos números, de esas constelaciones, respaldados por esos amuletos, esos brujos podían predecir el futuro. Vamos a leer en la Biblia un pasaje importante que encontramos respecto a esto que decían estos prestidigitadores, estos brujos, estos hechiceros babilonios, que no eran sino los sacerdotes de Babilonia. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 23:5. Vamos a leerlo. A ver, hágame un favor allá y me lee ese pasaje.
Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Correcto, muy bien. Observen lo que aquí nos están diciendo. Una condenación total al estudio del zodíaco, lo que se conoce ahora como el horóscopo, y que está íntimamente ligado eso a Baal, o sea, al señor de las tinieblas, porque Baal significa señor, que estaba representado por los ¿cómo se llama eso? Las estatuas, los ídolos, ¿sí? En honor al dios Baal, que no era sino el señor que Satanás. Aquí la Biblia está diciendo, y asimismo, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso. Miren a quienes le quemaban incienso. A Baal, al sol y a la luna. Dice, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, hay aquí una condenación total que le hace el cielo a los que dicen que pueden predecir el futuro. Isaías 47:13 también nos habla algo de esto. Isaías 47:13, hágame el favor y lo lea ya. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ajá. 47:3 dice, ya lo escuchamos allá, vamos a repetirlo. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas. ¿Quiénes son los que observan las estrellas? Los astrólogos, o sea, los hechiceros, los brujos, los que se jactan en decir que mirando el firmamento o leyendo unas cartas pueden predecir el futuro. Dice, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Sí? Cuando la Biblia dice ahí lo que vendrá sobre ti, está diciendo que van a adivinar el futuro. Que la tarea de ellos es esa, adivinar el futuro. ¿Verdad? Adivinar el futuro. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 46, vamos a leernos los versículos 8 a 10. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, que yo soy Elohim y no hay más Elohim y nada hay a mi semejante, que anunció lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Me llamó desde el oriente al ave.
acordaos de esto, dice la palabra de Elohim, y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ya? Allí nos están enseñando, claramente que el único que puede anunciar el futuro con precisión es Elohim, el Todopoderoso, el Creador del cielo, la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Nadie más puede predecir el futuro. Solamente, ¿quién? Elohim. Mi cuaderno mejor tiene dos. Si nosotros leemos Isaías 42, hágame el favor, lo lea ya. Isaías 42. Las cosas primeras, he aquí, vinieron, y yo anuncio nuevas cosas, antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Ahí está. Otra prueba más. Dice claramente allí, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo, dice Elohim, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Es el único que puede anunciar el futuro. No hay nadie más. Sin embargo, nosotros encontramos a estos señores de Babilonia diciendo que por medio de unos grotescos amuletos pueden predecir el futuro basados en unos números del 1 al 36 que eran los que dividían las constelaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una franca rebeldía contra Dios. Un enfrentamiento, un reto. Estos amuletos por un lado tenían los números, como ya dije, del 1 al 36. Por el otro lado tenían grabado allí la constelación de Leo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el mes de agosto, que es donde se hablan los señores estos de los horoscopistas, el mes de enero, en el mes de agosto es cuando el sol está en su mayor apogeo, su máximo apogeo. Y como ellos dicen que para el mes de agosto está mandando el horóscopo de Leo, entonces sumaban esas cosas para engañar a la gente. En la otra cara, como ya dije, estaban los números del 1 al 36, pero hay un dato curioso aquí. Que si nosotros sumamos los números del 1 al 36 de manera seguida, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta el 36, nos da nada menos que 666.
Lo que quiere decir que estos hechiceros decían que predecían el futuro, amparados en el 666. O sea, es una forma de retar a Dios. Porque si el 666 es el número satánico, el número que identifica a Satanás, y allí con ese número donde ellos se amparaban para decir que predecían el futuro, y que el único que puede predecir el futuro es Elohim, entonces ellos quieren decir que era un reto que le hacían al Todopoderoso. O sea, que le estaban sirviendo de instrumentos a Satanás para retar al Todopoderoso. Esto nos deja la enseñanza también de que quien estaba dirigiendo todo este enjambre satánico del 666 en Babilonia era un cerebro llamado Satanás. Aquí podemos afirmar sin lugar a dudas que el 666 tuvo su origen en Babilonia. La Babilonia que fundó el señor Nimrod. O sea que se viene retando al creador desde el principio. Entonces, arrancando de Babilonia, vemos cómo el 666, después de la caída de Babilonia, entonces sale todo ese andamiaje sacerdotal babilonio y se refugia nada menos que en Pérgamo. Por eso nosotros, si nos vamos a Apocalipsis, este es un pasaje diferente. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, que se está refiriendo a la iglesia de Pérgamo. Dice: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Correcto. ¿Capítulo qué? Miren lo que dice aquí, claramente. Yo conozco tus obras y dónde moras. Versículo. Le está diciendo él a su iglesia, la que está radicada en la ciudad de Pérgamo. O sea, la iglesia cristiana de los tiempos de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y repite, donde mora Satanás. ¿Ese capítulo qué? Donde mora Satanás. Entonces, ya vemos cómo el 666 sale de Babilonia y se refugia en Pérgamo. De Pérgamo después se riega y va a caer a Egipto. De Egipto salta a Grecia, hasta cuando viene Roma y empieza sus conquistas y se va extendiendo sobre todas esas provincias, las domina, y entonces el 666 brinca a la ciudad de Roma. Y aquí en la ciudad de Roma
sí que se establece y vemos unas cosas extraordinarias de Satanás con sus 666. Por ejemplo, nosotros vemos que en Roma, ya eso lo conocemos, que los romanos adoraban al dios Saturno. ¿Cómo le llamaban al dios Saturno? Le llamaban la mentira oculta al dios Saturno. La mentira oculta. Miren esa expresión. La mentira oculta. Vamos a buscarnos Juan 8:44. Juan 8:44. Dice: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Mesías se está refiriendo a Satanás. Y le dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira entonces? Satanás. Satanás. ¿Y cómo le llamaban al dios Saturno? La mentira oculta. Esto nos hace recordar algo allá que sucedió en el paraíso con Adán y Eva. Que estaba Eva caminando por el huerto del Edén y de pronto ahí de manera oculta dentro de un árbol le sale una serpiente y le habla a Eva. ¿Dónde estaba la serpiente? Oculta, ¿sí? Ahí dentro de un árbol. ¿Y quién era esa serpiente? Satanás. Vamos a buscarlo en la Biblia. Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:9. Hágame el favor, lo leen allá. Apocalipsis 12:9. Dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. ¿Sí ven? La serpiente antigua dice aquí que se llama Diablo y Satanás. O sea que el animal que estaba allí oculto en ese árbol y que llama Eva, ¿era quién? Satanás. Satanás poniendo por primera vez en la tierra, por primera vez estaba poniendo en práctica el espiritismo. El espiritismo lo comenzó él a poner fue allí, en el paraíso, en el momento en que él utilizó a la serpiente como medium para comunicarse con los humanos, en este caso con Eva. Y esa práctica la ha mantenido a través de todo el tiempo y ahora en la actualidad todavía lo está haciendo. El espiritismo, haciéndole creer a la gente
que los muertos salen, que los muertos pueden hablar con los vivos, ¿sí? Y toman la figura del muerto y hablan como el muerto, para hacerle creer a la gente que dice que el alma del muerto se va para yo no sé dónde y allá está vivo con un poco de almas y esas cosas. Y que de allá las pueden llamar y venir a hablar con los familiares acá. Pura mentira. Cuando hicimos el estudio del estado real de los muertos, aprendimos que los muertos no salen, los muertos no tienen paga, los muertos no tienen conciencia, ya sea su amor, su odio, todo se acabó. La memoria desvanece en el momento en que uno muere. ¿Ah? La memoria se desvanece ahora. Todo se acaba enseguida. Apenas se muere, apenas muere la persona. Entonces, de esta misma manera, acá quieren hacerle creer Satanás todas esas mentiras a través del espiritismo. Por primera vez lo pone en práctica, lo introduce en la tierra a través de la serpiente. El espiritismo. De manera que ustedes, cuando les hablen de reuniones espiritistas, huyan de eso. Porque ahí no van a hablar ustedes con ningún ser querido que ya esté muerto, con ningún alma de un muerto ni nada de eso por el estilo. Allí ustedes van a hablar directamente con el padre de la mentira, con Satanás o con cualquiera de los secuaces de él, que son los ángeles demoníacos que él engañó, que andan con él. Es con ellos que usted va a hablar en caso de que vaya a una sesión de esas espiritistas. Así como Eva, cuando se acercó a la serpiente, estaba hablando directamente con Satanás, no con la serpiente. Asimismo, así como Eva no hablaba con la serpiente, sino con el que estaba dentro de la serpiente, asimismo sucede con todos aquellos que van a una sesión espiritista, ¿sí? Cuando aparece el papá, la mamá que estaba muerto, no están hablando con la mamá, sino con el que está ahí representando a la mamá, que es Satanás, o con cualquiera de los ángeles demoníacos. Entonces, así mismo, en este caso, al dios Saturno de los romanos le llamaban la mentira oculta. Entonces, ¿quién era el dios Saturno al cual adoraban los romanos? Satanás. Satanás. O sea, cuando los romanos se arrodillaban ante la estatua del dios Saturno, se estaban arrodillando era ante Satanás, la mentira oculta. Y no somos nosotros los que llamamos a Satanás mentiroso y de que es padre de mentira. ¿No? Es el mismo Mesías, que se llama Yeshua, el que está llamando en su palabra a Satanás mentiroso y padre de mentira. Saturno en arameo es Stur. Stur. Si usted coge allá y coge la S, que vale 200, coloca la T, que vale 60, la U, que vale 400, y la R, que vale 6. Si usted suma eso, mire cuánto le da. Vuelvo y le repito todos. Ajá. Usted coloca Stur, Ajá. ¿verdad? Y coloca S igual 200. Sí, S igual 200. T igual 60. La U igual 400. Y la R igual 6. Sumen para ver qué número le da. Esos valores de esas letras